Vete ya, Armando. Mi familia necesita mucho más un lugar decente que tú. Héctor me lo dijo mientras sostenía la puerta abierta, como si fuera un portero echándome de un bar. Sus ojos me miraron con esa mezcla de desprecio y satisfacción que solo un hombre puede sentir cuando finalmente puede humillar a otro sin consecuencias. Detrás de él, su hermana Carmen ya estaba moviendo mis muebles, decidiendo que se quedaba y que se iba a la basura. Su madre, una mujer gorda con una sonrisa cruel, revisaba mi refrigerador como si fuera la nueva dueña del lugar. El hijo de Carmen, un muchacho de unos 17 años con cara de no haber trabajado nunca en su vida, se había instalado en mi sillón favorito y comía mis galletas mientras veía caricaturas en mi televisor. ¿Tu familia? La pregunta me salió como un escupitajo. ¿Desde cuándo tu familia tiene más derecho a esta casa que yo? Desde que Fabiana y yo decidimos que era hora de que te fueras. Se acercó a mí, y pude oler su colonia barata mezclada con el sudor de quien está disfrutando demasiado el momento. Mira, viejo, aquí ya no pintas nada. Mis hijos necesitan espacio, mi mamá necesita un lugar tranquilo para vivir sus últimos años, y tú solo estás ocupando lugar que otros pueden aprovechar mejor. Sus últimos años. Como si los míos ya no importaran. Como si a los 70 años ya fuera un desperdicio de oxígeno, un mueble roto que había que tirar para hacer espacio a cosas más útiles. Esta casa la pagué yo, la construí yo, aquí crié a mi hija. Mi voz temblaba, pero no de miedo. Era de una rabia que me quemaba las entrañas como ácido. Cada ladrillo de estas paredes salió de mi trabajo, cada peso que se invirtió aquí fue el resultado de 30 años levantándome a las 5 de la mañana para ir a la fábrica. Sí, bueno, pero ahora Fabiana es mi esposa, y ella está de acuerdo conmigo. No es así, mi amor. Héctor volteó hacia la cocina, donde Fabiana lavaba platos como si nada estuviera pasando. Como si la conversación que estaba destruyendo mi vida fuera tan importante como decidir qué cenar. Papá, ya hablamos de esto. Es lo mejor para todos. Ni siquiera me miró mientras hablaba. Mi propia hija, la que una vez me rogaba que no me fuera a trabajar porque quería que jugáramos juntos, ahora me echaba de casa como a un perro sarnoso. Sus manos se movían mecánicamente sobre los platos, como si lavar trastes fuera más importante que ver a su padre siendo humillado por su marido. El sobrino de Héctor había dejado caer migas de galleta en mi alfombra, esa que Elena había elegido con tanto cuidado hace 15 años. Tenía los pies sucios sobre el reposabrazos del sillón donde solía ver las noticias con mi esposa, donde ella se quedaba dormida contra mi hombro después de un día largo de trabajo. Y se supone que voy a dormir donde mientras ustedes organizan su feliz reunión familiar. La pregunta salió más amarga de lo que pretendía, pero ya no me importaba sonar educado. Ya no me importaba mantener las apariencias de una familia unida que claramente nunca había existido. Ya te conseguimos un lugar en la pensión de don Gervasio. 40 pesos la noche, comida incluida. Vas a estar como rey. Héctor se rió de su propio chiste, y su familia se unió a las risas como hiena celebrando una cacería exitosa. Carmen aplaudió como si hubiera escuchado el mejor chiste del mundo, y hasta su hijo apartó la vista de la televisión para reírse de mí. 40 pesos la noche. Como si fuera un vagabundo que necesitaba limosna para sobrevivir. Como si 70 años de trabajo y responsabilidad se redujeran a 40 miserables pesos diarios. Como si toda mi vida, todo lo que había construido, todo lo que había sido, valiera menos que lo que un albañil gana en medio día. ¿Y mis cosas? ¿Mis muebles? ¿Las fotografías de Elena? Mi voz se quebró al mencionar a mi esposa, y me odié por mostrar debilidad frente a estos buitres. Pero no pude evitarlo. Pensar en que iban a tocar sus cosas, que iban a decidir que merecía ser conservado y que merecía ser tirado, me partía el alma. Tranquilo, suegro. Lo que sirva se queda, lo que esté muy viejo lo donamos. No te preocupes por eso. Carmen había dejado de mover muebles y ahora me miraba con esa sonrisa falsa que usan las mujeres cuando quieren fingir compasión. Además, en la pensión no vas a tener espacio para tantas cosas. Es mejor viajar ligero a tu edad. Lo que sirva se queda. Como si mi vida fuera un mercado de pulgas donde ellos podían elegir qué valía la pena conservar y qué merecía ser tirado. Como si 40 años de matrimonio, de recuerdos, de momentos compartidos, fueran objetos que se podían descartar según su utilidad práctica. Miré hacia la escalera, donde estaba el retrato de Elena y mío el día de nuestra boda. Ya habían puesto una caja de cartón debajo, esperando para empacarlo junto con el resto de los desechos de mi vida. La fotografía nos mostraba jóvenes, sonrientes, llenos de esperanza.
Qué ingenuos fuimos al pensar que estábamos construyendo algo permanente. Mira, Armando, no queremos hacer esto más difícil de lo necesario. Héctor se acercó a mí, y por un momento pensé que iba a ponerme la mano en el hombro en un gesto de falsa compasión. Pero mi familia está aquí, necesitan un lugar donde quedarse, y tú, bueno, tú ya estás muy mayor para esta casa tan grande. Es mucha responsabilidad para un hombre solo. Muy mayor. Como si la edad fuera un crimen que me descalificara para vivir en mi propia casa. Como si por cumplir 70 años hubiera perdido automáticamente el derecho a existir en mi propio espacio. Como si ser viejo fuera sinónimo de ser inútil, de ser una carga que otros tenían que soportar por lástima. Dame una hora para empacar mis cosas. Las palabras me salieron como si las hubiera masticado antes de hablar. Cada sílaba me dolía en la garganta, como si estuviera tragando vidrios rotos. Media hora. Ya quedamos con don Gervasio que llegarías antes de las 6. Héctor miró su reloj como si fuera un jefe despidiendo a un empleado problemático. Además, mientras más rápido te vayas, más rápido podremos empezar a acomodar a mi familia como se debe. Media hora. 30 minutos para cerrar 70 años de vida, para empacar una existencia entera en una maleta vieja. 30 minutos para despedirme de todo lo que había amado, de todo lo que había construido, de todo lo que había creído que era mío para siempre. Subí las escaleras sintiendo como cada paso me pesaba como si cargara piedras en los bolsillos. Detrás de mí, escuché a Carmen gritándole a su hijo que no pusiera los pies en el sofá que ahora era suyo. Escuché a la madre de Héctor comentando que cortinas cambiaría primero, que colores quedarían mejor con sus gustos. Ahora era suyo. Todo lo que había construido, todo lo que había trabajado, todo lo que había amado, ahora era de ellos. Y yo era solo un estorbo que había que remover para que la nueva familia pudiera ser feliz. Un obstáculo entre ellos y la vida cómoda que creían merecer. Pero mientras empacaba mis camisas en la maleta vieja, mientras escuchaba sus risas celebrando mi humillación, mientras sentía como mi mundo se desmoronaba pieza por pieza, algo comenzó a cambiar dentro de mí. No era solo tristeza lo que sentía. No era solo la resignación del hombre derrotado que acepta su destino sin pelear. Era algo más oscuro, más peligroso. Era la comprensión de que ya no tenía nada que perder. Y un hombre que no tiene nada que perder puede ser mucho más peligroso de lo que cualquiera imagina. 3 días después de mudarme a la pensión de don Gervasio, decidí volver a ver mi casa. Solo para recoger unas cosas que había olvidado, me dije a mí mismo. Pero en el fondo sabía que era porque no podía aceptar lo que había pasado. La pensión era un lugar triste lleno de hombres como yo, derrotados por sus propias familias. Don Gervasio era amable, pero su amabilidad tenía el sabor amargo de la lástima. Cada mañana desayunaba con otros 3 ancianos que habían sido desechados por sus hijos, y cada conversación terminaba igual: al menos tenemos un techo, decían, como si conformarse fuera una virtud. Caminé las 6 cuadras hasta mi antigua casa sintiéndome como un fantasma visitando su propia tumba. Pero lo que vi me heló la sangre. El jardín que había cuidado durante 20 años estaba destruido. Habían arrancado mis rosales para hacer espacio a una parrilla nueva. Los árboles frutales que planté cuando Fabiana era niña estaban cortados, sus troncos apilados junto a la basura como leña barata. Toqué el timbre de mi propia casa. Carmen abrió la puerta con una sonrisa que se le borró cuando me vio. «Ay, Armando, ¿qué haces aquí?» Su voz tenía esa irritación apenas disimulada de quien ve aparecer a una visita indeseada. «Vine por unas cosas que olvidé. Unos documentos importantes». Mentí, porque la verdad era que solo quería ver qué habían hecho con mi vida. «Bueno, rápido entonces. Estamos organizando una cena familiar y no queremos interrupciones». Me dejó pasar como si me estuviera haciendo un favor enorme. La casa ya no era mi casa. Habían movido todos los muebles, cambiado las fotografías de las paredes, puesto sus propias cosas en cada rincón. El olor era diferente, una mezcla de perfume barato y comida grasosa que me revolvió el estómago. Mi hogar se había convertido en el territorio de otros, marcado con su presencia como perros marcando su territorio. «¿Dónde está Fabiana?», pregunté, notando que mi hija no estaba por ningún lado. «Salió con Héctor a comprar más cosas para la casa. Dijeron que volvían en la noche». Carmen siguió limpiando como si mi presencia fuera un inconveniente menor. «Por cierto, ya empacamos el resto de tus cosas. Están en el garaje si las quieres». Fui al garaje y encontré 3 cajas de cartón arrumbadas en una esquina, entre herramientas viejas y cubetas con pintura.
40 años de vida matrimonial reducidos a 3 cajas que nadie se había molestado en cerrar bien. Los álbumes de fotografías estaban encima, algunos abiertos, las fotos esparcidas como si fueran basura sin importancia. Tomé uno de los álbumes y lo hojeé. Ahí estaba Elena el día que compramos la casa, radiante de felicidad, abrazándome frente a la puerta principal. Ahí estaba Fabiana a los 5 años, jugando en el jardín que ahora habían destruido. Ahí estábamos todos juntos en Navidades pasadas, creyendo que éramos una familia que se amaba. ¿Vas a llevarte eso? Carmen había aparecido detrás de mí, viendo las fotografías como si fueran periódicos viejos. Porque necesitamos el espacio para las cosas del muchacho. El muchacho, su hijo, que había convertido mi estudio en su cuarto de videojuegos. Que había puesto calcomanías en las paredes que yo había pintado con tanto cuidado. Que dormía en la cama donde Elena y yo habíamos compartido 30 años de matrimonio. Sí, me las llevo. Cerré el álbum y lo puse en una de las cajas. ¿Qué van a hacer con el resto? Lo que sirva lo vendemos, lo que no sirva lo tiramos. Héctor dice que es mejor empezar de cero. Se encogió de hombros como si estuviera hablando del clima. Además, ustedes los viejos acumulan mucha basura. Es mejor vivir con menos cosas. Basura. Así veía mis recuerdos, mis fotografías, los objetos que Elena había elegido con amor. Todo era basura que había que tirar para hacer espacio a la vida nueva de otros. Mientras cargaba las cajas hacia la calle, escuché risas que venían de la casa. La madre de Héctor estaba en la cocina con 2 amigas, tomando café en las tazas que Elena coleccionaba. Hablaban de lo cómoda que era la casa, de lo bien que se sentían ahí, de los planes que tenían para redecorar cada habitación. Es una bendición haber encontrado este lugar, decía una de ellas. Tan espacioso, tan bien ubicado. Héctor es muy inteligente. Inteligente. Porque había logrado quedarse con una casa sin pagar un peso por ella. Porque había convencido a mi hija de que yo era el problema que había que resolver. Porque había jugado el juego perfecto, hacer que la víctima se sintiera culpable de ser víctima. Cuando llegué a la calle con las cajas, vi que habían puesto un letrero nuevo en el jardín, Familia Salazar. Como si hubieran comprado la casa legalmente, como si tuvieran derecho a poner su nombre en la propiedad que yo había pagado con 40 años de trabajo. Un vecino, don Alberto, se acercó a ayudarme con las cajas. Era un hombre de mi edad que siempre había sido amable conmigo. Armando, ¿qué pasó? Hace días que no te veía. Su voz tenía genuina preocupación, algo que no había escuchado en mucho tiempo. Me fui a vivir a otro lado, Alberto. Cosas de familia. No quise entrar en detalles. La humillación era demasiado fresca, demasiado profunda. Pero si esta es tu casa, aquí viviste toda la vida. Miró hacia la propiedad como si no entendiera lo que estaba pasando. Era mi casa, ahora es de otros. Las palabras me salieron más amargas de lo que pretendía. Alberto me miró con esa expresión que tienen los hombres cuando entienden que algo terrible ha pasado pero no saben qué decir. Me ayudó a cargar las cajas hasta la esquina, donde tomaría un taxi de regreso a la pensión. Armando, si necesitas algo, cualquier cosa, ya sabes dónde vivo. Me puso la mano en el hombro, y por primera vez en días sentí que alguien me veía como un ser humano y no como un problema que resolver. En el taxi de regreso, abracé las cajas como si fueran lo único que me quedaba en el mundo. Que probablemente era cierto. El conductor me miraba por el espejo retrovisor con curiosidad, pero no hizo preguntas. Tal vez estaba acostumbrado a transportar hombres rotos con sus vidas empacadas en cajas de cartón. Esa noche, en mi cuarto de la pensión, abrí las cajas y esparcí las fotografías sobre la cama. 40 años de recuerdos me miraban desde el papel, recordándome lo que había perdido, lo que me habían quitado. Pero también me recordaban quién había sido, un hombre que construía cosas, que cuidaba a su familia, que trabajaba para crear algo permanente. Tal vez no todo estaba perdido. Tal vez un hombre de 70 años todavía podía aprender a pelear. Una semana después de recuperar mis cosas, volví a pasar por la casa. No pude evitarlo. Era como una herida que no paraba de sangrar y que no podía dejar de tocar para ver si seguía doliendo. Siempre dolía. Esta vez no toqué el timbre. Me quedé parado en la acera de enfrente, observando como un detective estudiando la escena de un crimen. Y eso era exactamente lo que era, el crimen perfecto, donde la víctima había sido convencida de colaborar con su propio asesinato. Vi a Héctor salir por la mañana en mi coche, el Tsuru que había comprado hace 5 años y que mantenía como nuevo.
Ahora tenía rayones en las puertas y una calcomanía vulgar en el parabrisas trasero. Lo manejaba como si fuera suyo desde siempre, con esa naturalidad que tienen los ladrones exitosos. Carmen salía después, llevando a su hijo a la escuela en la bicicleta que yo le había regalado a Fabiana cuando cumplió 15 años. La bicicleta rosa que había guardado en el garaje durante todos estos años, esperando tal vez a una nieta que nunca llegó. Ahora la usaba un muchacho que comía mis galletas y dormía en mi cama. Pero lo que más me dolió fue ver a Fabiana esa tarde. Estaba en el jardín, regando las plantas nuevas que habían puesto donde antes estaban mis rosales. Llevaba un vestido que no reconocía, más elegante de lo que solía usar. Se veía feliz, relajada, como si quitarme de su vida hubiera sido exactamente lo que necesitaba para florecer. Me escondí detrás de un poste de luz, sintiéndome como un criminal espiando su propia casa. Pero necesitaba entender. Necesitaba ver si quedaba algo de la niña que una vez me amó, de la hija que solía pedirme que le leyera cuentos antes de dormir. Héctor salió a acompañarla. Le puso las manos en los hombros y le murmuró algo al oído que la hizo reír. Una risa que no había escuchado en años, limpia y genuina. La besó en la mejilla y ella se recargó contra él como lo hacía Elena conmigo cuando éramos jóvenes. Ahí entendí la verdad más dolorosa de todas, no me extrañaba. No había fingido estar feliz para lastimar menos. Realmente era más feliz sin mí. Mi presencia en su vida había sido una carga que finalmente se había librado de cargar. Yo había sido el problema, y ellos habían encontrado la solución. Esa noche, en la pensión, don Gervasio me sirvió la cena como todas las noches, frijoles refritos, tortillas frías y un pedazo de pollo que sabía a cartón. Los otros huéspedes comían en silencio, masticando su derrota junto con la comida insípida. ¿Cómo está, don Armando?, me preguntó Hilario, un hombre de 80 años cuyos hijos lo habían internado después de vender su casa para pagar sus deudas. Se ve más triste que de costumbre. Estoy bien, mentí, porque admitir la verdad habría sido como aceptar que este lugar miserable era realmente mi nuevo hogar para siempre. Todos pasamos por lo mismo, dijo otro hombre, Gervasio Jr., hijo del dueño de la pensión. Los hijos crecen y ya no necesitan a los padres. Es la ley de la vida. La ley de la vida. Como si ser desechado por tu propia familia fuera algo natural, inevitable. Como si a los 70 años fuera normal convertirse en un estorbo que hay que remover discretamente. Después de cenar fui a mi cuarto, una habitación de 3 metros por 3 metros con una cama individual, un ropero de madera barata y una ventana que daba al callejón donde los vecinos tiraban la basura. Las paredes eran tan delgadas que podía escuchar al hombre del cuarto de al lado llorando todas las noches, como un bebé que extraña a su madre. Saqué mi teléfono y marqué el número de Fabiana. Necesitaba hablar con ella, necesitaba preguntarle si realmente era más feliz sin mí, si todos estos años había estado fingiendo amarme. Papá. Su voz sonó molesta, como si la estuviera interrumpiendo en algo importante. Fabiana, necesito que hablemos. Necesito entender. Papá, ya hablamos. Ya decidimos lo que era mejor para todos. ¿Por qué no puedes simplemente aceptarlo? Su voz tenía esa impaciencia que usan los adultos cuando los niños no entienden algo obvio. Pero es que no entiendo cómo pudiste. Mi voz se quebró, y me odié por sonar como un viejo patético suplicando por amor. Mira, papá, estoy ocupada. Héctor y yo estamos viendo una película. Hablamos después, ¿sí? Y colgó sin esperar mi respuesta. Hablamos después. Como si fuera una llamada de ventas que podía posponerse indefinidamente. Como si mi dolor fuera un inconveniente menor en su vida perfecta. Me quedé sentado en la cama, viendo la pantalla oscura del teléfono. Afuera, escuché a una pareja discutiendo en la calle, gritándose reproches y amenazas. Sus voces se alejaron gradualmente, dejándome en un silencio que me pesaba como una lápida. Abrí el cajón del buró y saqué las pastillas para dormir que me había recetado el doctor después de que Elena murió. Las había guardado por si acaso, pero nunca las había usado. Ahora las miraba con una curiosidad peligrosa, preguntándome cuántas necesitaría para que todo este dolor simplemente se detuviera. Pero entonces recordé algo. La forma en que Héctor me había mirado cuando me echó de la casa. No era solo desprecio. Era satisfacción. Era el placer del hombre que ha ganado un juego que el otro ni siquiera sabía que estaba jugando. Era la sonrisa del depredador que ha devorado a su presa completamente. Guardé las pastillas. No les iba a dar la satisfacción de que me destruyera completamente.
No iba a ser otro viejo que se rinde y desaparece silenciosamente. Había algo dentro de mí que se negaba a morir, algo que exigía justicia, que exigía que pagaran por lo que me habían hecho. Al día siguiente, después del desayuno de avena aguada y café frío, salí a caminar por el centro de la ciudad. Necesitaba pensar, necesitaba encontrar una forma de recuperar algo de dignidad. No necesariamente mi casa, porque tal vez esa ya estaba perdida para siempre. Pero sí mi autorrespeto, mi sensación de que mi vida había valido algo. Pasé frente a un bufete de abogados y me detuve. A través del cristal vi a un hombre de traje hablando con una pareja mayor. Les explicaba algo con documentos en la mano, y ellos asentían con expresiones de alivio. Me pregunté si habría algo que yo pudiera hacer legalmente, alguna forma de pelear que no fuera simplemente aceptar mi derrota. Pero entonces recordé que no tenía dinero para abogados. Los ahorros de toda mi vida se habían ido en los gastos médicos de Elena, y mi pensión apenas me alcanzaba para pagar la habitación en la pensión. Los abogados eran para gente que todavía tenía algo que defender. Yo solo tenía dignidad herida y ganas de venganza. Seguí caminando hasta llegar al parque donde Elena y yo solíamos pasear los domingos. Me senté en nuestra banca favorita y vi a las familias jóvenes jugando con sus hijos, a las parejas de novios besándose bajo los árboles, a los ancianos alimentando palomas como si eso pudiera llenar el vacío de sus vidas. Un hombre de mi edad se sentó a mi lado. Tenía la misma expresión derrotada que yo veía en el espejo todas las mañanas. ¿Usted también?, me preguntó, como si mi tristeza fuera tan obvia que no necesitara explicación. ¿También qué? Lo echaron de su casa. Se nota en la cara. Se rió con amargura. A mí me pasó hace 2 años. Mis hijos vendieron mi casa y me pusieron en un asilo. Dijeron que era por mi bien. Por mi bien. Las mismas palabras que había escuchado toda mi vida cuando alguien quería lastimarme sin sentirse culpable. La frase mágica que convierte el abuso en amor, la traición en sacrificio. ¿Y qué hizo? Nada. ¿Qué iba a hacer? Aceptar que así son las cosas. Que cuando uno se vuelve viejo, se vuelve invisible. Se levantó de la banca con dificultad. Al menos usted se ve que todavía tiene fuego en los ojos. Yo ya me resigné. Se alejó arrastrando los pies, y yo me quedé pensando en sus palabras. Fuego en los ojos. Tal vez tenía razón. Tal vez lo que yo sentía no era solo tristeza y autocompasión. Tal vez era rabia, y la rabia era mejor que la resignación. Esa noche, acostado en mi cama individual de la pensión, escuchando los ronquidos de los otros derrotados, tomé una decisión. No iba a resignarme. No iba a ser otro viejo que acepta su destino sin pelear. Iba a encontrar una forma de recuperar mi vida, o al menos de asegurarme de que ellos pagaran por haberme robado la mía. No sabía cómo todavía, pero tenía tiempo para pensar. Y por primera vez en semanas, eso no me parecía una maldición. 2 semanas después de mudarme a la pensión, recibí una llamada que cambió todo. Era Clara, mi nieta, la hija de 20 años de Fabiana que estudiaba enfermería en la universidad. Hacía meses que no hablaba conmigo, y su voz sonaba nerviosa, como si estuviera haciendo algo prohibido. Abuelo, necesito verte. Es importante. Su voz temblaba, y pude sentir que algo grave estaba pasando. ¿Dónde estás, hijita? ¿Estás bien? Estoy en el café de la esquina de la casa. ¿Puedes venir? Pero no le digas a mamá que nos vimos, por favor. El hecho de que ya no dijera tu casa me dolió más de lo que esperaba. Caminé las 6 cuadras con el corazón golpeándome el pecho. Clara era la única persona en mi familia que todavía me trataba como si fuera un ser humano digno de respeto. Era inteligente, estudiosa, y había heredado la bondad que Elena tenía antes de que la vida la endureciera. La encontré sentada en una mesa del fondo, con una taza de café que no había tocado. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Era la primera vez en semanas que alguien me miraba con algo que no fuera lástima o desprecio. Abuelo, lo siento mucho. Lo siento tanto. Se levantó y me abrazó como si no me hubiera visto en años. Su abrazo me recordó que todavía era capaz de importarle a alguien. ¿Qué pasa, Clara? ¿Por qué estás tan alterada? Se sentó y me miró directamente los ojos, como si estuviera tomando la decisión más difícil de su vida. Abuelo, escuché una conversación entre mamá y Héctor. No era mi intención, pero estaban hablando muy fuerte en la cocina y yo estaba en las escaleras. Se secó las lágrimas con una servilleta. Dijeron cosas terribles sobre ti. ¿Qué tipo de cosas?, pregunté,
aunque no estaba seguro de querer saberlo. Héctor le dijo a mamá que había sido muy fácil de manipular, que había sido más simple de lo que pensaba convencerte de que te fueras. Se reían de lo patético que te veías cuando empacaste tus cosas. Su voz se quebró. Pero eso no es lo peor, abuelo. Sentí como la rabia empezaba a hervir en mi estómago, pero mantuve la calma. ¿Qué más dijeron? Están planeando venderte a un asilo permanente. Héctor ya habló con alguien, un lugar donde puedes entrar pero no salir fácilmente. Dice que es el siguiente paso para asegurar tu bienestar a largo plazo, punto. Las comillas que hizo con sus dedos estaban llenas de sarcasmo y dolor. Un asilo permanente. No una pensión donde podía ir y venir como quisiera, sino una prisión para viejos donde perdería hasta la poca libertad que me quedaba. Donde me medicarían hasta convertirme en un zombi que no causara problemas, donde pasaría mis últimos años viendo televisión y esperando la muerte. ¿Cuándo? Mi voz sonó más calmada de lo que me sentía. Héctor dijo que en 2 semanas, cuando termine de arreglar unos papeles. Pero abuelo, hay algo más. Clara se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Escuché a mamá preguntarle sobre tu herencia, sobre tu pensión. Héctor le dijo que ya había averiguado cómo hacer que ellos fueran tus beneficiarios legales en caso de que algo te pasara. En caso de que algo me pasara. Como si mi muerte fuera una eventualidad conveniente que había que preparar administrativamente. Como si ya estuviera muerto para ellos y solo faltara hacer oficial el papeleo. Clara, ¿tú sabías que iban a echarme de la casa? No, abuelo. Te juro que no. Si hubiera sabido, habría hecho algo para impedirlo. Sus lágrimas cayeron sobre la mesa. Cuando llegué y vi que ya no estabas, que habían cambiado todo, que habían tirado tus cosas, me sentí tan culpable por no haber estado ahí para defenderte. No es tu culpa, hijita. Tú no tenías por qué cargar con los problemas de los adultos. Pero sí es mi culpa no haber visto antes cómo te trataban. Todas esas veces que Héctor te hablaba mal y yo no decía nada. Todas esas veces que mamá te trataba como si fueras un estorbo y yo fingía que no me daba cuenta. Se limpió la nariz con la servilleta. He estado viviendo en tu casa, durmiendo en tu sofá cuando vengo de visita, comiendo tu comida, y no hice nada para protegerte. Clara, escúchame bien. Lo que me pasó no es responsabilidad tuya. Eres una muchacha joven que está construyendo su vida. No tenías que cuidar de mí. Pero eres mi abuelo. El único que me enseñó valores de verdad, que me ayudó con la escuela, que creyó en mí cuando quise estudiar enfermería. Su voz se hizo más fuerte. Y no voy a permitir que te hagan esto. ¿Qué quieres decir? Que vamos a pelear, abuelo. No sé cómo, pero vamos a encontrar una manera de que no te metan en ese asilo. Vamos a hacer que paguen por lo que te han hecho. Sus ojos tenían una determinación que no había visto en mucho tiempo. Clara, no quiero que te metas en problemas con tu madre. Ella es tu familia, yo solo soy. Tú eres mi familia también. Más familia que ellos, porque tú me amas sin condiciones. Mamá solo me quiere cuando hago lo que ella dice, cuando encajo en sus planes. Pero tú siempre me has aceptado como soy. Se secó las lágrimas con determinación. Además, ya me metí en problemas. Ayer discutí con mamá cuando encontré tus fotografías en la basura. ¿Mis fotografías en la basura? Las de ti y la abuela Elena. Las tiraron junto con otras cosas, viejas. Las saqué de la basura y las guardé en mi cuarto. Sacó un sobre de su bolsa. Aquí están. Pensé que querrías conservarlas. Abrí el sobre con manos temblorosas. Ahí estaban Elena y yo en nuestro aniversario de bodas, en vacaciones en Veracruz, el día que compramos la casa. Fotografías que para mí eran tesoros irreemplazables, para ellos habían sido basura que estorbaba. Gracias, Clara. No sabes lo que esto significa para mí. Sé exactamente lo que significa, abuelo. Por eso no voy a permitir que te borren de la vida como si nunca hubieras existido. Se inclinó hacia adelante. ¿Tienes algún dinero ahorrado? Algo que ellos no sepan. Tengo muy poco. Los gastos médicos de tu abuela se llevaron casi todo. ¿Y la casa? ¿Está a nombre de mamá? No, todavía está a mi nombre. Nunca hice el cambio de propietario porque... Me detuve, dándome cuenta de la implicación de lo que estaba diciendo. Porque la casa sigue siendo tuya legalmente. Los ojos de Clara se iluminaron. Abuelo, ellos no pueden venderte a un asilo si tú no quieres.
Y no pueden quedarse con tu casa si tú decides venderla. Venderla. La palabra me golpeó como un rayo. Había estado tan concentrado en ser la víctima que no había pensado en que todavía tenía cartas que jugar. Que todavía tenía poder, aunque fuera el poder de negarles lo que querían. Pero Clara, si vendo la casa, ¿a dónde van a ir tu madre y Héctor? Ese no es tu problema, abuelo. Ellos no pensaron en ti cuando te echaron. Su voz tenía una dureza que me sorprendió. Además, mamá tiene trabajo, Héctor tiene trabajo. Pueden rentar un lugar como cualquier persona normal. Tenía razón. Yo había pasado mi vida entera preocupándome por el bienestar de otros, y cuando necesité que se preocuparan por el mío, me desecharon como basura. Tal vez era hora de preocuparme por mí mismo. ¿Conoces a algún abogado, Clara? ¿Alguien de confianza? Mi novio estudia Derecho. Está en 7º semestre, pero conoce a profesores que podrían ayudarnos. Gente honesta que no cobra fortunas. Sonrió por primera vez desde que llegué. ¿Estás pensando en pelear de verdad? Estoy pensando en que ya es hora de que este viejo aprenda a defenderse. Clara me tomó la mano sobre la mesa. No estás solo, abuelo. Vamos a hacer que se arrepientan de haberte subestimado. Por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la esperanza. No era mucho, pero era suficiente para empezar. Y a veces, empezar es lo más difícil. Necesito que me hagas un favor, Clara. No le digas a nadie que nos vimos. Que ellos crean que soy el viejo patético que se rindió sin pelear. ¿Por qué? Porque la gente baja la guardia cuando cree que ya ganó. Y nosotros vamos a necesitar todas las ventajas posibles. Salimos del café por separado. Ella primero, yo 10 minutos después. Mientras caminaba de regreso a la pensión, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Tenía un plan. Todavía no sabía todos los detalles, pero tenía un plan. Y por primera vez en semanas, eso no me parecía imposible. 3 días después de mi encuentro con Clara, ella me llamó temprano en la mañana. Su voz sonaba emocionada pero cautelosa. Abuelo, mi novio Ricardo habló con su profesor de Derecho Civil. Dice que quiere conocerte. ¿Puedes venir a la universidad esta tarde? El profesor se llamaba Alberto Mendoza, un hombre de 50 años con cara honesta y manos de trabajador. Su oficina estaba llena de libros de leyes y fotografías de su familia. Me recibió con un café y una sonrisa que no tenía nada de falsa. Don Armando, Clara me contó su situación. Antes de hablar de aspectos legales, quiero que sepa que lo que le han hecho es moralmente reprobable. Sus palabras me cayeron como bálsamo en una herida abierta. Pero legalmente, usted todavía tiene opciones. ¿Qué tipo de opciones, licenciado? Primero, confirmemos los hechos. La casa está a su nombre, ¿correcto? Sí, nunca hice el cambio de propietario. Siempre pensé que cuando muriera sería para Fabiana, pero ahora las circunstancias han cambiado. Alberto sacó una libreta y comenzó a tomar notas. Como propietario legal, usted tiene todo el derecho de vender la propiedad cuando guste. Su hija y su yerno no tienen derechos de posesión solo por vivir ahí. Pero si vendo la casa, se van a quedar en la calle. Don Armando, con todo respeto, ellos no pensaron en eso cuando lo echaron a usted. Clara intervino desde su silla. Además, tienen trabajo. Pueden buscar dónde vivir como cualquier persona adulta. Alberto asintió. Clara tiene razón. Usted no tiene obligación legal ni moral de proporcionarles vivienda gratuita, especialmente después de cómo lo han tratado. Pero ¿cómo voy a vender la casa si ellos están viviendo ahí? No van a impedir las visitas de compradores. Ahí es donde se pone interesante. Alberto sonrió de una manera que me dio esperanza. Tengo un amigo corredor de bienes raíces, muy discreto, muy profesional. Se especializa en situaciones complicadas. Podríamos programar las visitas cuando ellos no estén, o incluso hacer la venta sin que se enteren hasta que sea demasiado tarde. Eso es legal. Completamente. Es su propiedad, puede venderla cuando quiera. La única obligación que tiene es notificarles que deben desalojar una vez que se concrete la venta. Alberto cerró su libreta. ¿Qué opina? ¿Quiere que contacte a mi amigo? Sí. La palabra salió de mi boca antes de que pudiera pensarla. Sí, quiero hacerlo. 2 días después, conocí a Gervasio Ruiz, el corredor de bienes raíces. Era un hombre delgado de unos 60 años,
con ojos inteligentes y una manera de hablar que inspiraba confianza. Nos reunimos en un café lejos de mi antigua casa, donde nadie me conociera. Don Armando, Alberto me explicó su situación. He manejado casos similares antes. Puso una carpeta sobre la mesa. Su casa está en una zona muy cotizada. Con el mercado actual, podríamos conseguir un precio excelente. ¿Cuánto tiempo tomaría venderla? Si usted está dispuesto a aceptar un precio justo pero no excesivo, podría tener ofertas serias en una semana. Tengo clientes que buscan exactamente ese tipo de propiedad. Abrió la carpeta y me mostró fotografías de casas similares que había vendido recientemente. El truco está en moverla rápido, antes de que su familia pueda interferir legalmente. Pueden interferir. Podrían intentar alguna demanda de mala fe, pero sin base legal sólida. Usted es el propietario legal, está en pleno uso de sus facultades mentales, y tiene derecho a disponer de su propiedad. Gervasio se inclinó hacia adelante. Pero necesitaríamos documentación médica que confirme su capacidad mental, para prevenir cualquier intento de declararlo incompetente. Puedo conseguir eso, dije, recordando que Clara estudiaba enfermería y tenía contactos en hospitales. Perfecto. Ahora, la parte más delicada, necesitamos acceso a la casa para hacer una evaluación profesional y tomar fotografías. ¿Sabe cuándo está vacía? Héctor sale al trabajo a las 8 de la mañana. Carmen lleva al muchacho a la escuela a las 7:30. La madre de Héctor se va a hacer sus compras después del desayuno. Había estado observando sus rutinas durante días, sin que ellos se dieran cuenta. ¿Y su hija? Fabiana trabaja medio tiempo en una oficina. Sale a las 2 y regresa a las 6. Me dolía hablar de ella como si fuera una extraña, pero eso era lo que se había convertido para mí. Excelente. Podemos hacer la evaluación mañana a las 10 de la mañana. Llevaré un fotógrafo profesional y un valuador. Gervasio cerró la carpeta. Una cosa más, don Armando. Una vez que iniciemos este proceso, no hay vuelta atrás. Su familia se va a enojar mucho cuando se enteren. Ya me quitaron todo lo que me importaba. Ya no tengo nada que perder. Esa noche, en mi cuarto de la pensión, llamé a Clara para contarle los avances. Su voz sonaba emocionada. Abuelo, es perfecto. Mañana tengo clases hasta las 3, así que no estaré en la casa cuando hagan la evaluación. Hizo una pausa. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Clara, hace unos días me dijiste que íbamos a pelear. Esto es pelear. Tienes razón. Solo que, me da un poco de miedo lo que va a pasar cuando mamá se entere. A mí también, hijita. Pero más miedo me da terminar en un asilo contra mi voluntad, olvidado por todos. Eso no va a pasar, abuelo. Te lo prometo. Al día siguiente, me levanté a las 5 de la mañana. No había dormido bien, pero no era por nervios. Era por emoción. Por primera vez en semanas, tenía algo que hacer, algo importante que dependía de mí. A las 9:30 estaba parado en la esquina de mi antigua casa, viendo cómo Héctor salía en mi coche hacia el trabajo. Carmen había llevado al muchacho a la escuela temprano, y la madre de Héctor se había ido al mercado con sus amigas. La casa estaba vacía. Gervasio llegó puntual a las 10, acompañado del fotógrafo y el valuador. Eran profesionales, discretos, eficientes. Saqué mis llaves, las que nunca me habían pedido que devolviera porque probablemente se habían olvidado de que las tenía. ¿Seguro que es legal que entremos así?, preguntó el fotógrafo. Es su casa, respondió Gervasio. Tiene todo el derecho del mundo. Entramos por la puerta principal como si fuéramos los dueños legítimos, que era exactamente lo que éramos. Ver mi casa ocupada por otros fue como visitar un museo de mi propia vida. Habían cambiado todo, pero no podían cambiar la estructura, los detalles que yo había construido con mis propias manos. Los marcos de las puertas que había instalado, los contactos eléctricos que había puesto, el piso de madera que había barnizado tabla por tabla. Es una construcción sólida, comentó el valuador mientras revisaba las paredes. Se nota que fue hecha con cuidado, no como las casas modernas que se caen a los 5 años. Mi esposo la construyó él mismo, dije con orgullo. Cada clavo, cada tornillo. El fotógrafo tomó decenas de fotos desde todos los ángulos. El valuador midió cada habitación, revisó la instalación eléctrica, checó la plomería. Gervasio tomaba notas constantemente, calculando precios, evaluando el potencial de venta. Don Armando, esta casa se va a vender muy rápido, me dijo mientras salíamos.
Es exactamente lo que buscan las familias jóvenes con dinero: construcción sólida, ubicación excelente, espacios amplios. ¿Cuánto cree que valga? Conservadoramente, 1.200.000 pesos. Si esperamos un poco, tal vez hasta 1.500.000. Cerró su libreta. ¿Quiere que publique el anuncio? Publíquelo. Esa tarde, mientras tomaba café en la pensión con los otros huéspedes derrotados, no pude evitar sonreír. Ellos me miraron como si me hubiera vuelto loco. Tal vez tenían razón. Tal vez me había vuelto loco. Pero era una locura que me gustaba. Era la locura de un hombre que había decidido dejar de ser víctima. Y eso se sentía mejor de lo que había imaginado. El anuncio de la casa se publicó un martes, y para el viernes ya teníamos 3 citas con compradores serios. Gervasio manejaba todo con la precisión de un cirujano, programando las visitas cuando la familia de Héctor estaba fuera y manteniendo todo en el más absoluto secreto. Clara me ayudaba como cómplice perfecta. Conocía los horarios de todos, sabía cuándo era seguro moverse y cuándo no. Me mandaba mensajes de texto con claves que habíamos acordado. Lluvia significaba que alguien estaba en casa, sol que la costa estaba despejada. El primer comprador fue una pareja joven con 2 niños pequeños. Llegaron el miércoles a las 11 de la mañana, cuando Héctor estaba en el trabajo y Carmen había llevado a su hijo al doctor. Los vi recorrer mi casa con ojos soñadores, imaginando su futuro en las habitaciones donde yo había vivido mis mejores y peores momentos. Es perfecta, le dijo la mujer a su esposo mientras revisaban la cocina. Los niños pueden jugar en el patio, y mira qué espaciosa está la sala. ¿El dueño está muy apurado por vender?, preguntó el hombre a Gervasio. Digamos que tiene sus razones para querer cerrar rápido, respondió Gervasio sin mentir técnicamente. Los observé desde la banqueta de enfrente, sintiendo una mezcla extraña de tristeza y satisfacción. Tristeza por ver a extraños caminando por los espacios donde Elena y yo habíamos sido felices. Satisfacción por imaginar las caras de Héctor y Fabiana cuando se enteraran de que había vendido su paraíso. El segundo comprador llegó el jueves. Era un hombre mayor, viudo como yo, que buscaba una casa más pequeña después de vender la suya. Me recordó a mí mismo antes de que todo se fuera al carajo. Es justo lo que necesito, le dijo a Gervasio. No muy grande, pero con carácter. Se nota que aquí vivió gente que la amaba. Tenía razón. Se notaba. A pesar de todos los cambios que habían hecho, a pesar de haber borrado mi presencia tanto como pudieron, la casa todavía conservaba algo del amor que Elena y yo le habíamos puesto durante 40 años. El viernes llegó el tercer comprador, y desde el momento en que lo vi, supe que era el indicado. Era un empresario de unos 40 años con una familia joven. Tenía esa determinación de los hombres que saben lo que quieren y tienen el dinero para conseguirlo. Me gusta, le dijo a Gervasio después de recorrer toda la casa en 20 minutos. ¿Cuál es el precio final? 1.200.000 pesos, pero el dueño está dispuesto a negociar si la operación se cierra rápido. Ofrezco 1.100.000, pero quiero cerrar el lunes. Transferencia inmediata, sin créditos, sin complicaciones. El hombre habló como si estuviera comprando un carro usado. Se lo comento al propietario y le aviso esta tarde. Cuando Gervasio me llamó para contarme la oferta, no lo pensé ni 5 segundos. Acepto. Cierre el lunes. Don Armando, podríamos conseguir más dinero si esperamos. No quiero esperar. Quiero que esto termine antes de que se den cuenta de lo que está pasando. Esa noche, Clara vino a visitarme a la pensión. Era la primera vez que alguien de mi familia ponía un pie en ese lugar triste, y se veía tan fuera de lugar como un diamante en un basurero. Abuelo, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Sus ojos estaban llenos de preocupación. Una vez que firmes, no hay vuelta atrás. Clara, hace una semana me dijiste que íbamos a pelear. ¿Te estás arrepintiendo? No, pero, es que cuando pienso en mamá, en su cara cuando se entere. Se sentó en la única silla de mi cuarto. Va a estar devastada. Tu madre debió pensar en eso antes de echarme como a un perro. Mi voz sonó más dura de lo que pretendía. Lo siento, Clara. No quiero que te sientas mal por apoyarme. No me siento mal por apoyarte, abuelo. Me siento mal por ellos, porque van a recibir exactamente lo que se merecen, y eso no va a ser bonito de ver. Tenía razón. No iba a ser bonito. Pero ya no me importaba ser bonito. Me importaba ser justo. El sábado, Gervasio me llevó con un notario de su confianza para preparar todos los documentos. Era un hombre eficiente que había manejado casos similares.
Necesito que entienda las implicaciones legales, don Armando me explicó mientras preparaba los papeles. Una vez que se concrete la venta, los ocupantes actuales de la propiedad tendrán 30 días para desalojar. Si se niegan, el nuevo propietario puede proceder legalmente para removerlos. ¿Pueden hacer algo para detener la venta? A estas alturas, no. La escritura ya está lista, el dinero está disponible, y usted está actuando dentro de sus derechos como propietario. El notario me miró por encima de sus lentes. Pero se van a enojar mucho. Que se enojen. Yo ya pasé mi cuota de humillación. El domingo fue el día más largo de mi vida. La venta se cerraría el lunes a las 10 de la mañana, y después ya no habría vuelta atrás. Pasé el día caminando por la ciudad, visitando lugares donde Elena y yo habíamos sido felices, despidiéndome silenciosamente de una vida que ya no existía. Por la tarde, Clara me mandó un mensaje: lluvia intensa. Significaba que toda la familia estaba en casa, probablemente preparándose para una semana más de vivir en mi propiedad sin pagar un peso, sin agradecer, sin reconocer que todo lo que tenían había salido de mi trabajo. Esa noche, acostado en mi cama de la pensión, pensé en Elena. Le hablé como solía hacer cuando estaba viva. Elena, mañana voy a vender nuestra casa. Sé que te va a doler, pero ellos me obligaron. Ya no puedo ser el hombre bueno que siempre fui. Ya no puedo cargar con el peso de ser noble mientras otros se aprovechan de mi nobleza. El viento movía las cortinas baratas de mi ventana, y por un momento me pareció escuchar su voz: haz lo que tengas que hacer, Armando. Yo te entiendo. El lunes amaneció soleado, como si el universo hubiera decidido que era un buen día para venganzas justas. Me levanté a las 6, me bañé con agua fría, me puse mi mejor camisa y desayuné con calma. A las 9:30 estaba en la oficina del notario, esperando al comprador. Gervasio llegó con una sonrisa que no pudo ocultar. Don Armando, el dinero ya está depositado en una cuenta de garantía. En media hora, usted va a ser oficialmente libre. El comprador llegó puntual, acompañado de su esposa y su abogado. Firmamos papel tras papel, sellamos documento tras documento. Cada firma era un clavo más en el ataúd de mi vida anterior. A las 11 de la mañana, todo estaba terminado. 1.100.000 pesos habían sido transferidos a mi cuenta bancaria. La casa ya no era mía, pero tampoco era de ellos. Ahora viene la parte divertida, me dijo Gervasio mientras salíamos de la notaría. ¿Quiere que yo les entregue la notificación de desalojo, o prefiere hacerlo usted mismo? Voy a hacerlo yo mismo. Quiero ver sus caras cuando se enteren. ¿Cuándo? Ahora mismo. Porque ya había esperado suficiente. Ya había sido paciente durante demasiado tiempo. Era hora de que supieran que el viejo patético al que habían pisoteado tenía uñas, y que esas uñas tenían veneno. El taxi me dejó en la esquina de la que había sido mi casa a las 2 de la tarde. Era lunes, y según mis observaciones, toda la familia estaría reunida para el almuerzo como cada día. Perfecto. Quería que todos estuvieran presentes para este momento. Caminé hacia la puerta principal con la notificación de desalojo en una mano y la escritura de venta en la otra. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, pero no era por nervios. Era por anticipación. Era el corazón de un hombre que finalmente iba a cobrar una deuda. Toqué el timbre como si fuera una visita cualquiera. Carmen abrió la puerta con una sonrisa que se le borró inmediatamente cuando me vio. ¿Armando? ¿Qué haces aquí? Su voz tenía esa irritación mal disimulada de quien ve aparecer a una cucaracha en su cocina. Vengo a entregarles unos documentos importantes. ¿Están todos? Sí, pero estamos almorzando. No puedes volver después. Trató de cerrar la puerta, pero puse el pie para impedirlo. No, Carmen. Esto no puede esperar. Entré sin esperar invitación. Era mi casa hasta hace 3 horas, después de todo. En la sala estaban todos, Héctor comiendo con los codos en la mesa, Fabiana sirviendo arroz, la madre de Héctor tomando refresco directo de la botella, el hijo de Carmen viendo videos en su teléfono mientras comía. ¿Qué carajo haces aquí? Héctor se levantó de la mesa con esa agresividad controlada de los hombres que creen que pueden intimidar con su presencia física. Vine a traerles noticias. Saqué los documentos y los puse sobre la mesa, justo encima de sus platos. La casa acaba de ser vendida. Tienen 30 días para desalojar. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Héctor miró los papeles como si fueran una broma de mal gusto. Fabiana se quedó inmóvil con la cuchara de arroz en el aire.
Carmen abrió la boca pero no salió ningún sonido. ¿De qué estás hablando, viejo loco? Héctor tomó la escritura de venta y la leyó rápidamente. Su cara fue cambiando de color, del moreno natural a un gris ceniciento. Esto no puede ser real. Es completamente real. Firmé esta mañana. El dinero ya está en mi cuenta bancaria. Me senté en mi sillón favorito, el que ahora tendría que devolver al nuevo propietario. 1.100.000 pesos. No está mal para una casa que según ustedes ya no me servía. Papá. Fabiana finalmente reaccionó, pero su voz sonaba más como un grito de dolor que de enojo. ¿Cómo pudiste hacer esto? Esta es nuestra casa. Era mi casa, Fabiana. Yo la compré, yo la pagué, yo la construí. Y ustedes me echaron como a un perro. Mi voz sonaba más calmada de lo que me sentía. Ahora es la casa de la familia García. Ellos se mudan el próximo lunes. Héctor había terminado de leer todos los documentos. Sus manos temblaban de rabia, y por un momento pensé que iba a golpearme. Pero se controló, probablemente porque se dio cuenta de que ya era demasiado tarde para la violencia. Armando, esto es una locura. ¿Dónde se supone que vamos a vivir? Su voz había perdido toda la arrogancia de siempre. Ahora sonaba como un niño asustado. Ese no es mi problema, Héctor. Cuando me echaron, tampoco les importó dónde iba a vivir yo. Me levanté del sillón y me acerqué a él. ¿Recuerdas lo que me dijiste? Que tu familia necesitaba un lugar decente más que yo. Bueno, ahora pueden buscarlo y pagarlo como cualquier persona normal. Pero nosotros no tenemos ese dinero. Carmen había encontrado su voz, y era un chillido desesperado. Mis hijos van a quedarse sin hogar. Tus hijos son adultos, Carmen. Pueden trabajar y rentar un lugar como hace todo el mundo. La miré con el mismo desprecio que ella me había mostrado cuando me echó de mi propia casa. Además, tu hijo ya tiene 17 años. Es hora de que aprenda que en la vida hay que trabajar para conseguir las cosas. El muchacho había dejado de ver su teléfono y nos miraba con ojos asustados. Era la primera vez que alguien le decía que tendría que trabajar por algo en lugar de que se lo dieran gratis. Papá, por favor, recapacita. Fabiana se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Sé que cometimos errores, pero esto es demasiado extremo. Somos tu familia. Mi familia. Las palabras me salieron como ácido. Mi familia me echó de casa para darle mi lugar a extraños. Mi familia tiró mis fotografías a la basura. Mi familia planeaba meterme en un asilo para quedarse con mi herencia. Fabiana palideció. ¿Cómo sabes eso? Sé muchas cosas, hija. Sé que creían que era un viejo tonto que se iba a dejar manipular hasta el día de su muerte. Me acerqué más a ella. Pero resulta que este viejo tonto todavía tenía algunas cartas que jugar. Héctor había estado leyendo la notificación de desalojo, y su cara se iba poniendo cada vez más roja. Esto no se va a quedar así, Armando. Vamos a pelear esto en los tribunales. Vamos a demostrar que no estás en tus cabales, que alguien te manipuló para que hicieras esta locura. Adelante, Héctor. Pelea todo lo que quieras. Saqué otro documento de mi bolsillo. Aquí está la evaluación psicológica que me hice la semana pasada. Resultado, perfectamente cuerdo y competente para tomar mis propias decisiones. Su cara de derrota fue tan satisfactoria como había imaginado. Se dejó caer en una silla como un muñeco al que le hubieran cortado los hilos. Además, continué, el dinero de la venta ya está invertido en un fondo que me va a dar una renta mensual muy decente, suficiente para vivir con dignidad el resto de mis días. ¿Y nosotros qué? La madre de Héctor habló por primera vez, con una voz quebrada de mujer vieja que se da cuenta de que su época dorada ha terminado. Ustedes van a hacer lo que yo tuve que hacer cuando me echaron, adaptarse. Me dirigí hacia la puerta. La diferencia es que yo tenía 70 años y ustedes están en edad de trabajar. Papá, espera. Fabiana corrió detrás de mí. No puede terminar así. Tiene que haber otra manera. Me detuve en la puerta y la miré. Por un momento, vi a la niña pequeña que solía abrazarme cuando llegaba del trabajo. Pero esa niña había muerto hace mucho tiempo, reemplazada por una mujer que había elegido a un hombre sobre su propio padre. Fabiana, cuando me echaste de aquí, me dijiste que era por mi bien. Esto también es por tu bien. Es hora de que aprendas a valerte por ti misma. Pero yo te amo, papá.
Sus lágrimas parecían genuinas, pero era demasiado tarde para las lágrimas. Si me amaras, nunca me habrías echado de mi propia casa para darle mi lugar a extraños. Mi voz se quebró un poco, pero continué. El amor no se demuestra con palabras, Fabiana. Se demuestra con acciones. Y tus acciones me demostraron que para ti yo no valía nada. Salí de la casa y cerré la puerta detrás de mí. Del otro lado escuché gritos, llantos, discusiones. Probablemente se estaban culpando unos a otros por la catástrofe que acababa de caer sobre sus cabezas. Caminé hacia la esquina donde me esperaba el taxi que había llamado. Mientras me alejaba, pude ver por la ventana trasera cómo Héctor salía corriendo de la casa, gritándome amenazas que el viento se llevó. Por primera vez en meses, sonreí de verdad. No era una sonrisa de felicidad, porque todo esto me dolía más de lo que quería admitir. Era una sonrisa de satisfacción. La sonrisa de un hombre que había recuperado su dignidad a costa de todo lo demás. El taxi me llevó de regreso a la pensión, pero ya no era el mismo hombre derrotado que había salido esa mañana. Era un hombre libre. Un hombre que ya no debía nada a nadie, que ya no tenía que cargar con el peso de ser noble mientras otros abusaban de su nobleza. Era un hombre que había aprendido, aunque fuera tarde en la vida, que a veces la venganza es la única forma de justicia que nos queda. Y esa lección me supo mejor de lo que había imaginado. 3 semanas después de entregarles la notificación de desalojo, me mudé a un pequeño departamento en una zona tranquila de la ciudad. No era grande ni lujoso, pero era mío. Cada peso del alquiler salía de mi dinero, cada mueble lo había elegido yo, cada decisión sobre cómo vivir mi vida era únicamente mía. El departamento tenía 2 habitaciones, una sala pequeña con ventana que daba a un parque, y una cocina donde podía preparar mis propias comidas sin que nadie me dijera qué comer o a qué hora. Era la primera vez en meses que me despertaba sin sentir ese peso en el pecho, esa sensación de estar viviendo en territorio enemigo. Clara venía a visitarme todos los miércoles después de sus clases. Traía café y pasteles, y nos sentábamos en mi pequeña sala a hablar como las familias normales deberían hacer. Era la única conexión que me quedaba con mi antigua vida, pero era suficiente. ¿Cómo están?, le pregunté una tarde, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Mal, abuelo. Muy mal. Clara removió su café con tristeza. Héctor tuvo que vender el carro para pagar el depósito de un departamento pequeño en las afueras. Mamá llora todos los días. Carmen y su familia se fueron a vivir con unos parientes en Guadalajara. ¿Y la madre de Héctor? La metieron en un asilo público. Héctor dice que ya no pueden mantenerla. Clara me miró con ojos que habían perdido parte de su inocencia. Es irónico, ¿verdad? Ellos que te querían meter en un asilo, ahora tuvieron que meter a la abuela de Héctor en uno de verdad. La ironía no se me escapaba, pero no me producía la satisfacción que había esperado. Era justicia, pero justicia con sabor amargo. ¿Fabiana sigue enojada conmigo? Al principio sí. Las primeras 2 semanas no hacía más que hablar de lo cruel que había sido, de cómo no podía creer que su propio padre fuera capaz de algo así. Clara hizo una pausa. Pero esta semana algo cambió. ¿Qué cambió? Creo que finalmente entendió lo que te hicieron. Cuando se vio buscando departamento, calculando rentas, preocupándose por el dinero, se dio cuenta de lo que significa no tener un hogar seguro. Clara tomó mi mano. Ayer me preguntó si pensaba que algún día podrías perdonarla. La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Había pasado tanto tiempo alimentando mi rabia, construyendo mis defensas, convenciéndome de que ya no me importaba, que no había considerado la posibilidad del perdón. ¿Qué le dijiste? Le dije la verdad, que no sabía, que tendrías que hablar con ella para saberlo. Clara me soltó la mano. ¿Quieres verla, abuelo? No sé, Clara. Necesito tiempo para pensarlo. Pero el tiempo de pensar llegó más rápido de lo que esperaba. Al día siguiente, mientras leía el periódico en el parque frente a mi departamento, vi una figura familiar caminando hacia mí. Era Fabiana, pero se veía diferente. Más delgada, más cansada, con esa expresión de quien ha tenido que enfrentarse a realidades duras por primera vez en su vida. Se sentó en la banca a mi lado sin decir nada. Estuvimos en silencio durante varios minutos, viendo a los niños jugar en los columpios, a las parejas de ancianos alimentar palomas, a la vida continuar como si nuestro pequeño drama familiar fuera insignificante en el gran esquema de las cosas. Papá finalmente habló, y su voz sonaba diferente. Más madura, menos segura de sí misma. He venido todos los días durante una semana,
esperando encontrar el valor para acercarme a ti. ¿Y hoy lo encontraste? Hoy me desperté en un departamento de 2 cuartos que cuesta la mitad de mi sueldo, viendo a Héctor contar monedas para ver si nos alcanza para la comida de la semana. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y entendí lo que te hicimos. ¿Qué fue lo que me hicieron, Fabiana? Te quitamos tu seguridad. Te quitamos tu hogar. Te quitamos la tranquilidad de saber que tenías un lugar en el mundo. Las lágrimas empezaron a caer. Te tratamos como si fueras una carga, cuando tú habías cargado con nosotros toda tu vida. Sus palabras me llegaron más profundo de lo que esperaba. Era lo que había necesitado escuchar durante meses, el reconocimiento de que había sido víctima de una injusticia, no el beneficiario de una decisión tomada por su bien. Fabiana, ¿sabes cuál fue la parte que más me dolió? ¿Cuál? Que parecías más feliz sin mí, que cuando te vi en el jardín con Héctor, te veías radiante, como si echarme hubiera sido la mejor decisión de tu vida. Papá, yo no era feliz. Era aliviada. Me miró directamente a los ojos. Pero no porque te hubiera ido, sino porque ya no tenía que fingir que no me daba cuenta de lo mal que te trataba Héctor. Fingir. Cada vez que él te hablaba mal, cada vez que te hacía sentir como un estorbo, yo sabía que estaba mal. Pero era más fácil fingir que no pasaba nada que enfrentarlo. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Cuando te fuiste, ya no tenía que cargar con esa culpa todos los días. Entonces, ¿por qué no me defendiste nunca? Porque soy una cobarde, papá. Porque era más cómodo dejar que él fuera el malo mientras yo me hacía la víctima. Su voz se quebró. Porque pensé que tú siempre ibas a estar ahí, que podía tratarte mal y tú me ibas a seguir amando incondicionalmente. Y tenías razón. Yo te hubiera seguido amando sin importar qué. Lo sé. Y eso hace que lo que te hice sea aún peor. Se volteó hacia mí completamente. Papá, no vengo a pedirte que me perdones. Vengo a pedirte que me dejes pagarte de alguna manera. ¿Pagarte cómo? No sé. Visitarte, cuidarte cuando estés enfermo, ser la hija que debía haber sido antes de que fuera demasiado tarde. Sus ojos tenían una desesperación que nunca había visto antes. Sé que ya no puedo ser tu familia de la misma manera, pero tal vez pueda ser tu amiga. La palabra amiga me sorprendió. No era lo que esperaba escuchar de mi propia hija, pero tal vez era lo que necesitábamos. Tal vez la relación padre-hija se había roto tan completamente que solo podíamos reconstruir algo nuevo desde cero. ¿Y Héctor? Él también quiere ser mi amigo. Fabiana bajó la mirada. Héctor y yo nos estamos separando. ¿Por mi culpa? No, papá. Por culpa de que finalmente vi quién era realmente. Me miró de nuevo. Cuando perdimos la casa, cuando nos quedamos sin dinero, él se volvió diferente. Agresivo. Culpándome por todo, diciendo que era mi culpa por no haber controlado mejor a mi viejo loco, punto. Lo siento. No lo sientes. Tú me hiciste un favor. Me obligaste a ver que había escogido a un hombre que solo me quería mientras fuera conveniente para él. Se rió con amargura. Ironía otra vez, al destruir mi matrimonio, me salvaste de desperdiciar más años de mi vida con alguien que no me merecía. Nos quedamos en silencio otra vez. No era un silencio incómodo, sino reflexivo, como si ambos estuviéramos procesando cuánto habíamos cambiado en tan poco tiempo. Fabiana, si vas a ser mi amiga, necesito que entiendas algo. ¿Qué? Ya no soy el hombre que siempre dice que sí, que siempre perdona, que siempre pone las necesidades de otros antes que las suyas. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Ese hombre murió el día que me echaron de mi casa. Lo entiendo. Y necesito que entiendas que tal vez nunca pueda volver a confiar en ti completamente. También lo entiendo. Sus lágrimas habían parado, pero sus ojos seguían rojos. Solo te pido una oportunidad de demostrarte que puedo ser mejor de lo que fui. Está bien. Podemos intentarlo. Extendí mi mano hacia ella. Pero como amigos, no como padre e hija. Esa relación ya no existe. Ella tomó mi mano y la apretó como si fuera un salvavidas. Gracias, papá. Armando. Gracias por darme una segunda oportunidad que probablemente no merezco. Todos merecemos segundas oportunidades, Fabiana. Incluso yo. Esa tarde, cuando ella se fue, me quedé sentado en la banca viendo el atardecer. Por primera vez en meses, no me sentía ni completamente victorioso ni completamente derrotado. Me sentía
en paz. No era la paz de la reconciliación total, ni la paz de la venganza completada. Era la paz de un hombre que había aprendido que la vida no siempre te da finales felices, pero a veces te da finales justos. Y a veces, eso es suficiente. 6 meses después de vender la casa, estoy sentado en la terraza de mi pequeño departamento, viendo el amanecer sobre la ciudad con una taza de café en las manos. Es martes, y los martes han llegado a ser mis días favoritos porque no hay expectativas, no hay compromisos, no hay nada más que el placer simple de estar vivo y ser dueño de mi propio tiempo. Clara viene a verme todos los miércoles, como siempre. Fabiana viene los sábados, y poco a poco hemos construido algo parecido a una amistad. No es lo que teníamos antes, pero es honesto, y esa honestidad vale más que todo el amor fingido del mundo. Ella me cuenta de su trabajo en una oficina nueva, de cómo está aprendiendo a vivir sola por primera vez en su vida, de los errores que está cometiendo y las lecciones que está aprendiendo. Héctor desapareció de nuestras vidas hace 3 meses. Fabiana me contó que se fue con otra mujer más joven, alguien que aún no había aprendido a ver a través de su sonrisa encantadora y sus promesas vacías. No sentí satisfacción al escuchar la noticia, solo una tristeza tranquila por todo el tiempo perdido, por todas las oportunidades de felicidad que se desperdiciaron por culpa del orgullo y la codicia. El dinero de la venta de la casa me ha dado algo que no había tenido en años: opciones. No soy rico, pero tampoco soy vulnerable. Puedo elegir dónde vivir, qué comer, cómo pasar mis días. Puedo ayudar a Clara con sus gastos universitarios sin pedirle permiso a nadie. Puedo comprarme libros, ir al cine, tomarme vacaciones pequeñas cuando me place. La semana pasada me inscribí en una clase de pintura para principiantes. Siempre quise pintar, pero nunca tuve tiempo cuando trabajaba, y después, cuando me jubilé, Elena estaba enferma y no podía dejarla sola. Ahora, a los 70 años, estoy aprendiendo a mezclar colores como un niño que descubre el mundo por primera vez. Mi compañero de clase es un hombre llamado Alberto, viudo como yo, que perdió a su esposa el año pasado. Nos hemos hecho amigos de esa manera pausada que tienen los hombres mayores, sin prisa, sin expectativas dramáticas. Tomamos café después de las clases y hablamos de nuestras vidas pasadas sin amargura, como quien revisa fotografías viejas. ¿Te arrepientes de lo que hiciste?, me preguntó ayer mientras pintábamos un paisaje con árboles que parecían más algodón de azúcar que vegetación real. No del resultado, le respondí después de pensarlo un momento. Pero sí me arrepiento de que haya sido necesario llegar tan lejos. ¿Crees que había otra manera? Tal vez. Pero habría requerido que yo fuera un hombre diferente del que era entonces. Limpié mi pincel en un trapo manchado de verde. Y tal vez habría requerido que ellos fueran personas diferentes de las que eran. ¿Y ahora? ¿Ahora eres un hombre diferente? Ahora soy un hombre que sabe cuánto vale. Y que no está dispuesto a negociar ese valor por la comodidad de otros. Anoche llamé a don Gervasio, el dueño de la pensión, para preguntarle cómo estaban los otros huéspedes. Me contó que Hilario había muerto el mes pasado, tranquilamente, en su sueño. Sus hijos vinieron al funeral y lloraron como si hubieran sido los hijos más devotos del mundo. La hipocresía de la gente nunca deja de sorprenderme. También me contó que había llegado un hombre nuevo, de unos 60 años, echado de su casa por su hijo y su nuera. La historia se repite, siempre se repite. Me pidió que fuera a hablar con él, porque dice que necesita escuchar de alguien que logró salir de ese hoyo. Voy a ir mañana. No para darle consejos grandiosos o soluciones mágicas, sino para decirle lo que a mí me habría gustado escuchar en esos días oscuros, que no está loco, que no se lo imaginó, que lo que le hicieron estuvo mal, y que todavía puede hacer algo al respecto si tiene el valor de pelear. Por las tardes, cuando el sol se pone sobre la ciudad, me siento en esta terraza y pienso en Elena. Le cuento mentalmente lo que he hecho, cómo he cambiado, dónde estoy ahora. No sé si me aprobaría completamente, porque ella siempre fue más bondadosa que yo, más dispuesta a perdonar. Pero creo que entendería por qué tuve que hacerlo. No podía seguir siendo el hombre que era, le digo al viento que mueve las cortinas de mi ventana. Ese hombre era bueno, pero era débil. Y la bondad sin fuerza no protege a nadie, ni siquiera a uno mismo. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera enfrentado a Héctor desde el principio, si hubiera puesto límites claros, si hubiera defendido mi lugar en mi propia casa. Tal vez todo esto se podría haber evitado. Tal vez Elena estaría viva aún, disfrutando de estos años dorados que se supone que las parejas deben vivir juntas. Pero no tiene sentido vivir en el tal vez. El tal vez es el país de los cobardes y los derrotados. Yo vivo en el ahora, y ahora soy un hombre libre.
Esta mañana, mientras desayunaba, recibí una llamada inesperada. Era la nueva familia que compró mi casa, los García. Me llamaron para contarme que habían encontrado una caja enterrada en el jardín trasero, cerca de donde estaban los rosales que había plantado hace 20 años. Tiene fotografías y cartas, me dijo la señora García. Parecen muy importantes. Creemos que son suyas. Era la cápsula del tiempo que Elena y yo habíamos enterrado en nuestro 10º aniversario de bodas. Habíamos prometido desenterrarla en nuestro 30º aniversario, pero para entonces ella ya estaba enferma y lo habíamos olvidado. Después, cuando murió, no tuve el corazón para buscarla. ¿Quiere que se la llevemos?, me preguntó. No, respondí después de pensarlo un momento. Déjenla enterrada. Algunas cosas deben quedarse donde pertenecen. Porque he aprendido que no todos los tesoros están hechos para ser desenterrados. Algunos están mejor como recuerdos, como símbolos de épocas que fueron hermosas precisamente porque terminaron. Ahora, mientras escribo estas líneas en mi mente, viendo cómo la ciudad se despierta lentamente bajo el sol de la mañana, sé que mi historia no es una historia de venganza, aunque empezó pareciéndolo. Es una historia de liberación. La liberación de un hombre que aprendió, aunque fuera tarde en la vida, que el amor propio no es egoísmo, que la dignidad no es negociable, y que nunca es demasiado tarde para convertirse en quien realmente debe ser. Mi nombre es Armando López, tengo 70 años, y por primera vez en mucho tiempo, cuando me miro en el espejo por las mañanas, me gusta el hombre que veo reflejado. Y cuando el sol se alza sobre la ciudad cada nuevo día, me recuerda que la vida no siempre te da finales felices, pero a veces te da algo mejor, te da la oportunidad de escribir tu propio final. Y yo elegí escribir el mío con dignidad.